Bienvenidos un día más a Desprogramando. Aquí estamos para compartir con vosotros información importante, para avisar de lo que se nos viene encima de aquí a pocos meses o incluso un año en cuanto a la economía. Van a haber una hiperinflación bastante grande. Quiero compartir con vosotros esa información. Para los que no sepáis qué es exactamente la hiperinflación o superinflación, es que digamos que el Banco Central Europeo, en nuestro caso aquí en Europa, emite muchísimos billetes, imprime más billetes, más billetes, más billetes, y esto hace que el dinero caiga, valga menos y todo salga, digamos, se eleven pues los precios de tanto de combustible, como estamos viendo últimamente, como también pues materias primas, lo necesario incluso para vivir. Entonces, bueno, quiero con vosotros compartir esta información y a ver qué os parece. Vamos a ello. Pues ya estamos aquí, vamos a ello. La primera información que he podido visualizar es la del Economista. Bueno, hay dos en concreto, que la verdad que bueno, pues está bastante interesante. Habla de que el inversor de la gran apuesta avisa del riesgo de hiperinflación como en la República de Weimar. Este hombre, como vemos aquí, y la verdad que, bueno, pues esta información en concreto es del 23 de febrero, hace pues 2 semanas, bueno, 3 semanas escasas, y dice así: la gente dice que no avisé la última vez, lo hice pero nadie me prestó atención. Ahora estoy dando una nueva advertencia y otra vez nadie me hace caso, pero tendré pruebas de que he avisado. Michael Burry, ese domingo, publicaba este mensaje en su cuenta de la red social Twitter, un día después de hacer un serio aviso a navegantes. El peligro de entrar en una situación de hiperinflación similar a la que se vivió en la República de Weimar es real. O sea, una superinflación tremenda. Bueno, este hombre es uno de los inversores más conocidos fuera de la industria. Bueno, se dice que se hizo una película que protagonizó y demás, entonces el hombre sabe perfectamente de lo que está hablando. Hay otra información también del propio El Economista que también habla del miedo a la inflación. No ha terminado la crisis y en Alemania ya empiezan a hablar de subidas de tipos de interés. El Banco de Alemania dice: cuando llegue el momento no puede faltar determinación. La tasa de inflación no será tan baja como el año pasado en el largo plazo. Por tanto, se estima que va a ser una subida bastante grande. Y de la zona euro no ha salido aún de la recesión y Alemania ya habla de subir estos tipos de interés y de endurecer la política monetaria del Banco Central Europeo, minimizando las compras de bonos en el mercado secundario. El despertar de la inflación de la zona euro, pero sobre todo en Alemania, ha llevado al máximo mandatario del Bundesbank a endurecer su mensaje e intentar allanar el terreno para futuras subidas del tipo de interés. Cuando llegue el momento de subir tipos, no puede faltar la determinación, incluso se aumenta el coste de financiación para los países altamente endeudados. Por tanto, aquí está avisando claramente de que si se tienen deudas, e inclusive a la hora de pagar va a tener un problema a las personas, porque como se está imprimiendo más billetes de lo normal, esa deuda, a pesar de que, por ejemplo, en un ejemplo que ponemos, son 1.000 euros de deudas, al pues tener esa inflación, esa deuda o ese endeudamiento va a ir si hay un alto costo sobre esos 1.000 euros, en este caso sería un ejemplo, ya no deberías esos 1.000 euros, sino que deberías 1.400 por el costo de deuda, según lo que está pues, comentando, ¿no? Sigue diciendo que Alemania pide un endurecimiento de la política monetaria cuando la inflación se sitúa cerca del 2%. Claro, no es, a simple vista parece que no es tanto,
pero efectivamente sí lo es. O sea, estamos hablando de algo que va a afectar a nivel económico mundial y no solamente en Europa. Ahora vamos a ver también en Estados Unidos, como dice aquí. Vamos a verlo porque dice aquí el Sputnik Mundo, ¿vale? En Estados Unidos hace funcionar la imprenta de dólares a plena capacidad. ¿Qué significa? Bueno, dice, las inyecciones billonarias que ejecutó Estados Unidos por la propagación del coronavirus han hecho que su impresora de billetes no deje de funcionar. Los analistas advierten que esto puede desatar una hiperinflación histórica, aunque la Reserva Federal cree que las medidas por la pandemia están dentro de los límites. Estamos hablando de un nivel de endeudamiento bastante grande. Dice, la pandemia hizo que miles de negocios detengan sus actividades y los consumidores se queden en sus casas, haciendo que el movimiento económico se reduzca al máximo, por no decir que se paralizó por completo. Ante el parálisis económico, el anterior gobierno dispuso billonarias inyecciones de dinero y aún se espera la implementación de un nuevo paquete económico del gobierno de Biden de 2 billones de dólares. Para ello continúan imprimiendo más dólares. Evidentemente, claro, tienen que emitir más deuda y por tanto eso va a llevar a una hiperinflación. Claro, esto es un problema, ¿no? Bueno, exactamente aquí pone que son 1,9 billones de dólares, pero probablemente sea un grave problema para la economía del país y claro, es muchísima deuda, es demasiada deuda, ¿no? En muy poco tiempo. Los riesgos objetivos, que según lo que he estado también he podido ver, que si la inflación sube al 3 o 4%, la Reserva Federal tiene mecanismos que, según el analista Igor Kuchma, estabilizarán la situación, siendo muy optimistas. El primero será dejar de comprar bonos del Tesoro a largo plazo y valores respaldados por hipotecas. Por tanto, las hipotecas van para abajo. Y lo que es el tema de las casas y demás, todo lo que sea comprar, alquilar, demás, eso se va a desplomar. Lo que provocará un tipo de los tipos de interés. El segundo será un aumento de los tipos a corto plazo. Y por último, es posible que la Reserva Federal abandone su programa de estímulo del mercado. O sea, un estancamiento, va a ser un estancamiento brutal de la economía. Libre mercado también habla acerca de esto, es curioso, ¿no? Dice, la inflación sobrecalienta la mayor burbuja financiera de la historia. Estamos hablando de algo que es tremendo, ¿eh? Dice, la inflación es un fenómeno desconocido por una buena parte de los españoles. Esto ya atañe aquí a España, ¿no? Dice, afortunadamente, gracias a la Unión Europea hemos vivido el periodo mayor de paz social y estabilidad económica de la historia reciente de nuestro país. La Unión Europea fue un instrumento creado para dejar atrás pues, episodios bélicos, entre muchas otras cosas, en torno al principio del control férreo de la inflación, como elemento de estabilidad económica y financiera. Claro, se intentó evitar lo que es el colapso, ¿no?, de la economía del viejo continente europeo. Y claro, estamos hablando de que... Pero claro, aquí por ejemplo se ve en esta gráfica, ¿no?, de que ha subido un montón. Están en... A ver... sí, o sea, es tremendo, al 1200%, aunque bueno, se ha llegado a más incluso, según lo que se ve aquí. Dice que la hiperinflación que vienen mostrando algunos países latinoamericanos no tiene nada que ver con nosotros. El dólar como el euro son dos de las monedas más usadas en las transacciones internacionales y los desequilibrios financieros y comerciales de los distintos Estados miembros de existir son mucho menos pronunciados. Sí, o sea, digamos, tanto el euro como el dólar son las monedas que más se están utilizando, efectivamente. Pero al igual de que esas dos monedas, en el momento que se desestabiliza el sistema económico, también son los que más problemas van a causar. Y efectivamente en eso es lo que estamos preveyendo para que todo el mundo lo tenga en cuenta y sepa, bueno, pues no solamente ahorrar, y evidentemente con esto lo que quiero decir es que el dinero lo tengan físicamente, de momento. En los bancos
la mayor parte del dinero no se tenga en el mayor de los casos nada más que para pagar, ya que, bueno, esto puede provocar un corralito. Creo que todavía queda, pero puede suceder, y para que se evite luego el tema de no poder hacer transacciones, de poderte ir al banco a sacar, por ejemplo, 200 euros que te hagan falta, 100 euros, lo que sea, porque haya un corralito, estamos hablando de un problema grave. Por tanto, es siempre conveniente, antes de que suceda todo esto, tener el dinero bajo el colchón. Va a ser más seguro, o invertido en cualquier otro tipo de activo, ya sea, por ejemplo, Bitcoin, aunque no es muy, yo diría, no es demasiado seguro, porque tal como puede subir, puede pegar el batacazo. Pero, por ejemplo, en cosas que se puedan tocar, por ejemplo, como es el oro, como es la plata, eh, se puede invertir, se puede dejar ahí el dinero. Yo creo que es mucho más seguro que poder meterlo, por ejemplo, en lo que son los Bitcoin. Mi recomendación. De todas formas, después de ver toda esta información, aunque sigue diciendo libre mercado, más abajo, que en esta columna advirtieron en agosto del año pasado que uno de los riesgos derivados de la crisis económica de COVID-19 era el de la estanflación, estancamiento económico junto con inflación. Pues bien, ya ningún analista duda de que este es un escenario cada vez más probable, y las herramientas para combatirlos desde el lado de la demanda son muy limitadas, por no decir nulas. Está aquí según lo que se ve en el gráfico, estuvo en un 2,34% en 5 años, pone aquí. Vemos su evolución, bajando, subido, bajando, subida. O sea, bajamos, subimos, bajamos. Es un poco así, ¿no? Como un poco inestable, aunque es cierto que la economía del euro sí que es cierto que nos ha dado bastante estabilidad. Ahora actualmente, según lo que publican, está en el 2,37%. Hablábamos del caso de Argentina, pues efectivamente se habla aquí, ¿no? Dice que es pretencioso pensar que con los datos con los que contamos a día de hoy, la inflación se va a convertir en una hiperinflación galopante como la de Argentina. Pero, desafortunadamente, la economía europea, y en menor medida la americana, vive tan alejada de la realidad debido a la política monetaria del Banco Central Europeo, que un ligero repunte en este indicador puede desencadenar efectos adversos a todos los niveles. Lo que decíamos anteriormente, estamos hablando de dos monedas principales, la del dólar y el euro. En el momento que se desestabilizan esas dos, hay un batacazo bastante grande. Por tanto, quería compartir esta información con vosotros porque creo que es importante, y creo que bueno, pues las personas tienen que saber qué es lo que va a suceder de aquí a poco tiempo. Entonces, bueno, pues ya sabéis, el dinero, como aquel que dice, mejor metido debajo de la cama de cada uno, porque la verdad que la situación es se va a poner bastante difícil. Vamos a ver incluso cómo los productos de primera necesidad, inclusive, van a subir, van a dispararse el precio. Estamos viendo ya una alza de la gasolina. Cuando la gasolina sube y no deja de subir, cuidado, porque ahí es donde viene un problema también bastante grande, ya que todo depende del sector transportes y del sector de la alimentación. Entonces, mucha cautela con eso. Como digo, de aquí en unos meses pues se puede uno preparar, se puede uno tener los billetitos del banco con él o con ella, para evitar que, bueno, si hay algún tipo de quiebra o si hay algún tipo de corralito, lo tengamos, o por lo menos tengamos una previsión con nosotros o en algún activo que se pueda invertir y no sea de riesgo, cuidado. Los dejo con eso. Nos vemos en otro vídeo y hasta la próxima.